Bendiciones, Iglesia Centro Cristiano Chalón, y también bendiciones de lo alto a todos aquellos que nos ven a través de este video. Hoy, en medio de toda esta pandemia de miedo y de terror que azota a nivel mundial, quiero llenarles de motivación para creer en Dios y creer en su palabra. Quiero alimentar tu fe y tu esperanza para que puedas ver la poderosa mano de Dios sobre tu vida y sobre tu hogar. Hoy quiero recordarles unas poderosas palabras del Señor Jesús, muy oportunas para el tiempo en que estamos viviendo. Y esta palabra está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, los versículos 14 y 15, que dice de esta manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, en estos versículos que acabamos de leer, está recordando una historia del pueblo de Israel en el desierto con Moisés. El pueblo de Israel estaba en un desierto donde había mucha escasez de recursos, de alimentos, de agua, de medicina. En pocas palabras, no había nada porque estaban en un desierto. Pero de repente la situación se agrava, porque comienza a haber una pandemia de serpientes que estaban mordiendo al pueblo de Israel. Y yo quiero leerles esta historia que está en el libro de Números, capítulo 21, versículos 4 al 9, y que dice de esta manera. Dice así: después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta historia me llama mucho la atención, porque tal parece que esta historia se repite en estos días. La ciencia médica busca un antídoto para esta pandemia, y tal parece que no hay cura para este virus. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel, con la pandemia de las serpientes.
ardientes que mordían a la gente y ellos se hinchaban y morían de una forma dolorosa, porque no había medicina, no había cura para esta pandemia de serpientes. Se dice que esta pandemia que está sucediendo en el mundo entero, se dice que es producido por el hombre. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Esta pandemia de serpientes fue provocado por el mismo pueblo de Israel. Eso es lo que dice la palabra en Números 21:5. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y versículo 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y este caso es muy parecido a esta pandemia que ha matado a mucha gente, pero que también a través de esta pandemia nos hemos dado cuenta que la iglesia de Cristo se ha levantado en un fuerte clamor, pidiendo ayuda, pidiendo medicina para esta pandemia. Pero tal parece que hasta hoy la ciencia no la ha alcanzado, no ha encontrado esa medicina. Pero para nosotros, para el pueblo de Dios, nosotros sabemos que el antídoto para toda virus, para toda clase de enfermedad es Dios. Solamente en Él podemos encontrar toda cura, toda medicina, no solamente para esta pandemia, sino para toda clase de enfermedad. Y este caso es muy parecido, que el pueblo de Israel pasó por ese tiempo. Entonces vemos que el pueblo sucedió esto. Después de haber hablado contra Dios y contra Moisés, el pueblo reconoció su pecado. Y el pueblo, viendo la pandemia que había surgido a través de las serpientes, ellos se acercaron a Moisés y le pidieron que clamara a Dios y que pidiera a Dios que quitara esas serpientes venenosas. Y dice la palabra aquí que Moisés oró por el pueblo de Israel. Entonces vemos que también en ese tiempo hubo arrepentimiento. Esa gente que habló contra Dios y contra Moisés, después de haber hablado, ellos se arrepintieron y reconocieron su pecado. Entonces, nosotros creemos que todo esto es lo que está pasando. La Biblia dice y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Nosotros creemos que va a traer bendición a la iglesia, porque la iglesia se va a levantar, muchos de ellos se van a arrepentir de sus pecados, muchos de ellos van a ser restaurados como gente que está en el pueblo de Dios, la iglesia, y gente que aún no han conocido a Dios. Este es el tiempo en que muchos de ellos van a buscar a Dios, porque sabrán que solamente Dios nos puede sacar adelante de toda esta pandemia. Y dice la palabra que ellos vinieron a Moisés y le dijeron que orara al Señor. Y Moisés, vemos ahí en esta misma parte de la escritura, Moisés pide ayuda a Dios, y Dios le responde y le dice a Moisés lo que tenía que hacer. Versículo 8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y dice el versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y lo puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y
vivía. Y por eso en la ciencia médica usan ese símbolo de la medicina. Es una serpiente enrollado en un madero, pero eso también fue idea de Dios. Eso fue idea de Dios. Vemos ahí lo que Dios le dijo a Moisés, que se hiciera una serpiente de bronce y que lo pusieran en asta y que lo levantara en alto. Amén. Entonces, yo en esta hora quiero mencionarles algunos puntos que nosotros tenemos que hacer. También la palabra de Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo en que la gente vive con mucho miedo, vive con mucho temor y no sabe qué hacer. Pero el pueblo de Dios, el cristiano, el creyente en Cristo, nosotros tenemos la palabra de Dios que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y quiero marcarles 4 puntos rápidamente. El primer punto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Primeramente, nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Dios. Pon tu mirada en Dios. Es muy importante que en este tiempo es muy importante que quites tu mirada y oído a todas las noticias estadísticas sobre el problema, y empieces a contrarrestar ese dosis de las malas noticias y empieza a colocar su mirada en Dios y tu oído en la palabra de Dios, que dice la palabra, que la palabra de Dios permanece para siempre. Marcos 13:31 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Isaías capítulo 40 versículos 8 dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Pon tu mirada en Dios y en su palabra, que permanece para siempre. Ahí podemos nosotros estar seguros y confiados en Jesús. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12 versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pon tu mirada en Dios y en su palabra. Dependa totalmente de Dios. David tuvo en claro esto cuando él dice en Salmo 121 versículos 1 al 8, usted lo puede leer en su Biblia. Dice ahí: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pablo dijo en Colosenses capítulo 3 versículos 2: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero el versículo 1 comienza diciendo: ¿quiénes son los que buscan las cosas de arriba? Y los que pueden poner sus ojos en las cosas de arriba, dice la palabra, los que han tenido un encuentro con el Dios de la gloria. Pon tus ojos en Dios y por ello tendrás paz en tu corazón, tendrás confianza y seguridad en tu corazón. Punto 2. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Confiar en el poder de la sangre del Cordero de Dios. Hay poder en la sangre de Jesús. Y ha llegado el tiempo, y este es el momento de creer la palabra. Apocalipsis capítulo 12 versículos 11 dice así: y ellos le han vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de Dios, del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
aquí hacen mención de los grandes héroes de la fe, de aquellos que ofrecieron sus vidas hasta la muerte. Pero dice la palabra aquí que ellos vencieron, que ellos lograron vencer a través del poder de la sangre de Jesús. Y es lo mismo para nosotros en este día. Confía en el poder de la sangre de Jesús. Aquí nos habla de grandes héroes de la fe que vencieron y vencieron las fuerzas del enemigo, recuperaron nuevas fuerzas por el poder de la sangre de Jesús. Dice la palabra, usted quiere leer esa historia, está en el libro de Éxodo capítulo 12, ahí nos relata la historia. Vemos que el ángel de la muerte respetó la señal de la sangre de un cordero, con que Dios protegió a su pueblo y no hubo muerte para el pueblo de Dios. La sangre de Cristo nos salva, nos limpia de todo pecado, nos redime y nos protege. Y este es el tiempo que nosotros debemos de creer esa palabra. Dice la palabra de Dios en las Hebreos 10:29, es una palabra que cuando nosotros usemos el poder de la sangre tenemos que tener mucho cuidado y no hablar mal de ese poder de la sangre de Jesús. Yo te dejo de tarea que lo leas, Hebreos 10:29. La sangre de Cristo nos salva, nos limpia de toda maldad, nos redime, nos cubre y nos protege. Punto 3. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Nosotros como pueblo de Dios, nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Punto 3. Tenemos que vencer el temor con las promesas de Dios. Tenemos que vencer el temor. El temor es natural, que llega, pero tenemos que vencer con las promesas de Dios. El peor virus es el temor en el corazón. El corazón puede sentir miedo, temor, pánico. La Biblia dice en 1 de Juan 4:18, dice, en el temor no hay temor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando el corazón recibe temor, recibe miedo, ¿qué pasa? Se enferma, vienen tantas complicaciones, causa insomnios, dolor de cabeza y tantas cosas que lo que produce el miedo, el temor, sí. Pero dice la palabra, nosotros tenemos que vencer el temor, el miedo. Tenemos que vencer con las promesas de Dios. Filipenses 4:6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una gran verdad. Cuando vienen las pruebas, la gente de fe no sale corriendo, no se asusta, no huye. La gente de fe vence el temor con las promesas de Dios. Salmos 112 dice, no tendrás temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Versículo 8 dice, su corazón está asegurado. Asegurado está su corazón, no temerá. Ahora en el tiempo, creer en las promesas de Dios. Es tiempo, hermanos, de creer en las promesas de Dios. Y quiero
para terminar esta breve reflexión, ¿qué tenemos que hacer como pueblo de Dios, como hijos de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En este tiempo, punto 4, en un mundo asustado, necesita una iglesia valiente. Un mundo asustado necesita una iglesia valiente. Las noticias no dan esperanzas, solamente informan. Pero la iglesia que todavía está aquí en la tierra, pero que pronto será levantado, el Señor viene por su iglesia. Pero mientras estemos aquí en la tierra, nosotros tenemos las buenas noticias para la gente. Nosotros tenemos palabras de ánimo, de motivación en este tiempo. No palabras de desánimo, no palabras de miedo. El Hijo de Dios siempre tiene una palabra de ánimo, de aliento. Este es el tiempo en que nosotros debemos de soltar palabras de ánimo, palabras de aliento. No es tiempo para criticar, es tiempo para anunciar las buenas nuevas de Dios, las buenas noticias. El Evangelio de San Mateo capítulo 13 dice que vosotros sois la sal de la tierra. Y en el mismo capítulo, versículos 14, dice, vosotros sois la luz del mundo, somos los valientes del reino. ¿Y para cuándo necesitamos usar esa valentía? Para este tiempo difícil en que estamos viviendo. Entonces, dice, hay un versículo que me llama mucho la atención, que dijo el apóstol Pablo, 2 Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Iglesia de Cristo, yo te invito que te levantes en el nombre de Jesús y que pongas tu mirada en Dios, confíes en el poder de la sangre de Jesús para salvación, para protección, y venzas el temor con las promesas de Dios, y que seas valiente. Dice la palabra, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo ahora y siempre. Jehová tu Dios, Jehová nuestro Dios, estará con nosotros ahora en este tiempo difícil, y dice la palabra, y Él estará con nosotros para siempre. Así es que, iglesia, yo te animo a que es tiempo de que nos levantemos, es tiempo de que tú levantes tu altar ahí en tu casa y ahí empieces a adorar a Dios, a orar a Dios, a clamar a Dios, que pronto podemos salir de esto, pero también que nos estemos preparando para lo que viene. Porque no piense, iglesia, que esto va a pasar y todo va a volver a su normalidad. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo los días finales, y tenemos que prepararnos porque el Señor viene pronto por su iglesia. Viene por ti y viene por mí. Prepárate, iglesia. Dios te bendiga. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Sello la palabra en cada corazón en esta tarde, en el nombre de Jesús. Bendiciones, pueblo de Dios. Dios les bendiga.